Cuando quieres. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera videoconferencia del curso online de radiología de tórax. Esta primera charla que he preparado sobre interpretación de la radiografía de tórax y espero que os resulte a todos interesante. Este es el índice de la presentación. Como veis, de lo que vamos a hablar son de aspectos generales. Repasaremos las diferentes proyecciones, la técnica correcta de la radiografía. Y sobre todo repasaremos cómo hacer una lectura sistemática de esta de cara a conseguir hacer una interpretación radiológica perfecta. Lo primero de todos es saber pues, que la radiografía de tórax es una de las pruebas que más utilizamos, tanto en los servicios de urgencias como en la práctica clínica habitual. Es una exploración que no tiene un coste elevado y que además aporta mucha información, pero es uno de los estudios más complejos de interpretar porque realmente en una proyección estamos viendo una gran cantidad de estructuras anatómicas que se superponen, por lo cual siempre es fundamental conocer la anatomía radiológica y sobre todo saber qué es lo que le está pasando al paciente. De cara a poder diferenciar bien las estructuras en la radiografía, es muy importante conocer las densidades radiológicas que estamos observando. Estas densidades radiológicas se consiguen por la diferente captación de la radiación por los tejidos que vemos en la radiografía. La densidad que sería más radiopaca sería el metal, que es lo que vemos, digamos, como más blanco, y sería lo que vemos pues, cuando el paciente tiene un marcapasos, como es en este caso, o cuando vemos, por ejemplo, contrastes que se le ha dado al paciente, como puede ser bario. La siguiente densidad sería la densidad ósea, la siguiente sería el agua, que el agua lo podemos ver en la sangre y en los vasos, en las vísceras y en los músculos. La densidad grasa, que vamos a ver sobre todo en pacientes que tengan bastante tejido adiposo. Y por último, la densidad del aire, que es la propia que tienen los pulmones. Ahora mismo sabemos que se ha desarrollado mucho todo lo que son las técnicas digitales y con ello también se ha desarrollado mucho la radiografía. En muchos centros todavía se trabaja con las radiografías, digamos, físicas en el papel de la radiografía, pero cada vez más son los centros que disponen ya de ordenadores y de radiografías digitales. Las ventajas que tienen estas es sobre todo que nos van a proporcionar una mayor resolución espacial, es decir, que tenemos más píxeles por pulgada y podemos ver mejor el tamaño de las imágenes, pudiendo agrandarlas y pudiendo muchas veces también cambiar la densidad o la escala de grises que nos va a permitir diferenciar mejor las estructuras. La ventaja frente a de la radiología digital frente a la convencional es que reduce los costes, que para el paciente son menos radiación a la que les ponemos, que tenemos un ahorro de tiempo en los procesos de trabajo y sobre todo pues, que vamos a conseguir mejorar el diagnóstico y un mejor almacenaje y envío de la información a través de los medios digitales. Como sabemos, la radiografía tórax está indicada cuando hay una sospecha de enfermedad respiratoria, cuando tenemos la sospecha que puede haber una neoplasia de pulmón, aunque sabemos que en estadios muy precoces la radiografía de tórax puede que no tenga ningún hallazgo y que no revele ninguna lesión. Es muy importante también para valorar la silueta cardíaca y los campos pulmonares. Y luego pues es una prueba que es de indicación en el preoperatorio de casi todos los pacientes, sobre todo a partir de cierta edad. De lo que vamos a hablar ahora es de las diferentes proyecciones que podemos hacer a los pacientes con las radiografías de tórax. Con las que estamos más caracterizadas son estas dos que vemos aquí, son las imágenes de las proyecciones posteroanteriores y lateral. ¿Por qué se denomina posteroanterior? Porque lo que describe es el recorrido del haz de rayos, de tal manera que el rayo penetra por la parte posterior del paciente hacia la parte anterior, que es lo que está más pegada a la placa de tórax. Esto lo que quiere decir es que todas las imágenes que estén más pegadas al chasis de tórax, que sería la zona sobre la que se apoya el paciente, es lo que vamos a ver de forma más nítida y con un tamaño más real. Todo lo que está más alejado, o sea, toda la parte posterior, la veríamos menos nítida y de un tamaño más agrandado. Por eso es muy importante a la hora, sobre todo, de ver bien, de visualizar y de interpretar la silueta cardíaca. En la proyección lateral, por el contrario, lo que estamos haciendo es que el haz de rayos va
a penetrar en el paciente del lado derecho hacia el lado izquierdo, que es lo que está más pegado también al chasis. Y esto es por lo mismo, porque así veremos el tamaño del corazón de una manera más correcta. La radiografía lateral es la que normalmente siempre nos gusta menos interpretar, porque normalmente también tenemos más problemas a la hora de interpretar todas las estructuras, pero es de gran utilidad porque nos aporta mucha información. Siempre nos va a ayudar a confirmar patología que vemos en la radiografía posterior anterior, nos va a ayudar a localizar las lesiones y sobre todo nos va a mostrar toda la patología oculta que muchas veces en las proyecciones posterior anteriores no vemos. Esta patología o estas zonas de mayor interés son las que vemos aquí. Sería sobre todo la zona de los vértices del pulmón, la región retroclavicular, la región de los ilios, la región retrocardíaca y las bases de los pulmones. Este es un ejemplo de lo que os decía sobre la importancia de saber si la radiografía está hecha en una proyección posterior anterior o en una anteroposterior. Si aquí vemos, sobre todo nos fijamos que hay diferencias en cuanto a la silueta del corazón. Esta de aquí sería la radiografía posterior anterior, porque vemos que el tamaño del corazón es mucho menor que el tamaño que vemos aquí. Y las estructuras, sobre todo los vasos, los vemos de una manera más nítida que en la radiografía anteroposterior. Otra radiografía que se puede realizar, que normalmente solamente lo indican los radiólogos, son las proyecciones oblicuas. Estas proyecciones, sobre todo lo que tienen es un grado de oblicuidad de la placa que la tenemos girando al paciente en función de las estructuras que queremos observar. En este caso vemos aquí una lesión que vemos en la periferia del pulmón, que al pedirle al paciente que se pusiera en una rotación oblicua y desplazar las estructuras, lo que vemos es sobre todo que depende de la escápula. La proyección en expiración la hacemos cuando le pedimos al paciente que vacíe del todo el pecho. Cuando le conseguimos decir estas palabras, el paciente lo que hace es vaciar todo el aire, con lo que vamos a ver el pulmón algo más blanco de lo normal. Y sobre todo lo que nos va a ayudar al vaciarse de aire es a conseguir detectar lesiones o zonas de hiperinsuflación, ¿no? Esto sobre todo es muy importante en el caso de neumotoras o cuando sospechamos que hay atrapamiento aéreo. También nos va a servir muy bien para valorar los movimientos diafragmáticos, porque muchas veces vamos a ver elevación del diafragma, por ejemplo, por parálisis del nervio frénico. La proyección lordótica es esta que vemos aquí. En este caso, lo que le pedimos al paciente es que se coloque como con una inclinación caudocraneal, de tal manera que lo que vamos a conseguir es separar las clavículas, ¿no? Las vamos a ver por encima de las costillas, como vemos aquí, y lo que vamos a conseguir es que las costillas se pongan en paralelo de tal manera que la región posterior y la región anterior de la costilla la vemos en la misma imagen. Así lo que conseguimos sobre todo es visualizar mucho mejor los ápices pulmonares y los vértices del tórax, lo cual es muy importante en los tumores de Pancoas, que sabemos que son los que se localizan en esta región, o incluso en lesiones sospechosas de tuberculosis. La proyección en decúbito lateral con rayo horizontal es una proyección que lo que vamos a conseguir sobre todo es diferenciar el aire y el agua y el líquido. Y en estas proyecciones lo que le pedimos al paciente es que se tumbe. Esto es simplemente por efecto de la gravedad. Sabemos que por efecto de la gravedad el líquido tiende a bajar o a situarse, digamos, en la zona de abajo del pulmón. Entonces, si nosotros sospechamos un derrame pleural, que a lo mejor en una radiografía posterior anterior no la estamos viendo correctamente, al pedirle al paciente que se tumbe, lo que conseguimos es movilizar este líquido, como vemos aquí. De tal manera que si se tumba sobre el lado afecto, el líquido se desplazará hacia abajo y veremos cómo penetra por la fisura. Si por el contrario la sospecha es de un neumotórax, sabemos que el aire lo que tiende a hacer es subir. Entonces lo que le vamos a pedir es que se tumbe con el lado en el que sospechamos que está el neumotórax hacia arriba, porque así lo que conseguiremos será desplazar el aire. Esta proyección también muchas veces pues, nos sirve para detectar niveles hidroaéreos dentro de cavidades o cuerpos libres o cuerpos extraños que sospechemos que tenga el paciente porque él se movilizará. El siguiente paso, cuando nosotros ya hemos visto la proyección o hemos identificado la proyección en la que se ha realizado la radiografía, es sobre todo determinar si la forma en que se ha hecho la exploración es correcta. Y para ello tenemos que diferenciar o ver que se han hecho estos 5 pasos que vemos aquí, que vamos a ir viendo uno a uno.
Lo primero de todo es que tenemos que ver que estamos viendo todo el tórax, ¿no? Con todas las estructuras. Y sobre todo que las escápulas están desplazadas lateralmente con el fin de que no se superpongan a los campos pulmonares. En este caso, la radiografía vemos que se ha cortado en la zona del hombro del paciente y además vemos como la escápula no está del todo desplazada, sino que se visualiza por dentro de los pulmones. En este caso lo estamos viendo en la radiografía lateral, como también las escápulas las estamos visualizando dentro del tórax. Otro de los puntos que tenemos que visualizar es que la radiografía esté bien centrada, porque si no nos puede dar lugar a errores en la interpretación. Para eso nos tenemos que fijar, como vemos aquí, en las apófisis espinosas y tenemos que ver que estas apófisis espinosas están centradas y están a la misma distancia que los bordes claviculares. De esta manera veremos que la distancia es equidistante. Este es un ejemplo que os pongo de un paciente que claramente está rotado. Si nos fijamos, por aquí estamos viendo por dónde tiene la tráquea y si nos fijamos en las apófisis espinosas, aquí vemos una que está muy pegada a la clavícula y aquí tendríamos la otra que está totalmente separada del borde de la clavícula que lo estamos viendo aquí. Esto es porque el paciente, como veis, se ha desplazado totalmente y se ha hecho con un grado de angulación muy grande. Entonces aquí si nos fijamos, incluso a ver que del corazón, de todo lo que tiene las calidades de lo que está pasando está mal. Otra importante ver es que la placa esté inspirada, que esté con una inspiración profunda. Para ello lo que nos tenemos que fijar es en los arcos costales. Cuando el paciente hace una inspiración profunda, lo que tenemos que empezar a contar son los arcos costales que visualizamos, los arcos posteriores. Y tenemos que ver que tenemos que llegar a contar hasta 9 o 10 arcos costales posteriores o 6 o 7 arcos anteriores a nivel del diafragma, como vemos aquí. Este sería el sexto arco anterior y este sería, por el contrario, el noveno arco costal posterior. ¿Esto por qué es importante? Porque también vamos a ver las diferencias. En esta radiografía de aquí lo que estamos viendo son 6 arcos costales posteriores, luego es una radiografía muy poco inspirada. Y lo que nos está dando o lo que nos está produciendo es una falsa imagen de cardiomegalia. Vemos como el corazón nos parece que está mucho más ensanchado y como además vemos como parece que hay un aumento de la trama broncovascular. Esto muchas veces el problema es que nos puede dar lugar a errores de interpretación y pensar que tenemos infiltrados cuando realmente no los hay. Lo siguiente que tenemos que ver es que la radiografía esté bien penetrada, es decir, que tenemos que ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. En este caso, como vemos, también se distinguen, pero aquí se ve claramente mejor que en la otra. Y por último, que haya una gama diferenciable de grises, es decir, que tengamos una exposición correcta, ¿no? En este caso os he puesto, os he señalado todas las densidades que podemos ver. La densidad del aire, la densidad del hueso, la densidad nuevamente del aire, de la grasa. Entonces es muy importante que todo esto lo veamos correctamente para poder interpretar bien lo que estamos viendo. Es importante saber que cuando analizamos una radiografía de tórax podemos tener artefactos. Este es un caso que os pongo de una paciente que acudió por odinofagia, una paciente joven de 30 años, marroquí, con dolor de garganta y se le hizo una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax lo que se vio fue como un ensanchamiento del mediastino, como veis aquí. Entonces la paciente se ingresó en la planta y al día siguiente se repitió la radiografía y se observó que este ensanchamiento, sobre todo que tenía el mediastino, ya no lo tenía. Lo que estábamos viendo aquí era un artefacto con el pelo, era una chica marroquí que llevaba el pelo recogido y que al tenerlo suelto ya en la planta, pues se vio como ese aumento de densidad no lo tenía. En este otro, si os fijáis, podemos tener la duda de si lo que estamos viendo es un neumotórax, ¿no? Que sería esta línea que estamos visualizando por aquí. Esto es una falsa imagen, estos son pliegues cutáneos que sobre todo se produce cuando hacemos las radiografías a los pacientes encamados en una proyección antero-posterior, porque muchas veces el chasis lo que hace es que coge un pliegue de la piel. La manera de diferenciarlo de un neumotórax es que vamos a ver que no vamos a tener la línea blanca característica de la pleura visceral acompañando, que las líneas de los pliegues cutáneos normalmente sobrepasan la cavidad torácica, salen por fuera, y sobre todo que tenemos vascularización periférica.
Otro de los artefactos más comunes que encontramos en las radiografías son los pseudonódulos, son las falsas imágenes nodulares, ¿no? En este caso serían los nódulos, que muchas veces son las mamilas y que vemos que son redondos, que están en la línea medio clavicular, que son bilaterales y que normalmente tienen un borde completo. La manera de diferenciarse con los nódulos verdaderos. Luego pues, podemos tener otros artefactos que serían más bien los materiales metálicos que podemos encontrar, como es en este caso en el que vemos un marcapasos o en este otro en el que vemos los clips quirúrgicos de las esternotomías. Este otro caso que os pongo aquí es el caso de una paciente que se sometió a una mastectomía. Como veis, le falta una mama por un cáncer de mama y además se le hizo una osteosíntesis de la costilla. A la hora de interpretar la radiografía, como os decía al principio, es muy importante diferenciar las densidades radiológicas para poder diferenciar las estructuras en las que estamos. Además, es muy importante, como os he comentado, hacer una técnica de lectura correcta, ver que está bien hecha la radiografía. Y sobre todo hacer una lectura sistematizada, porque de esta manera vamos a conseguir detectar y localizar las lesiones y vamos a conseguir sobre todo irnos familiarizando con los diferentes patrones radiológicos. La lectura sistemática es fundamental además porque, como os decía al principio, tenemos muchas estructuras que vemos en la radiografía de tórax. Entonces es fundamental entender bien la anatomía normal de la cavidad torácica y siempre seguir un patrón ordenado de búsqueda de lesiones, porque de esta manera no se nos pasará nada por alto. Este que os pongo aquí es un patrón de lectura que a mí me gusta mucho y sería comenzar siempre con las partes o las estructuras, digamos, menos importantes hasta llegar a lo más importante que queremos analizar, que sería el pulmón. Para ello empezaríamos por el abdomen y el diafragma, continuaríamos por la pared torácica, por los huesos y partes blandas, seguiríamos por el mediastino y los ilios y acabaríamos visualizando los pulmones, de arriba a abajo, de abajo arriba y por último de izquierda a derecha. Vamos a empezar por el diafragma. En el diafragma, cuando visualizamos o cuando nos fijamos en el diafragma, pues siempre es muy importante ver que estamos viendo las cúpulas diafragmáticas, que son las líneas que vemos convexas, y tenemos que saber que siempre los diafragmas van a guardar una relación anatómica con la cámara gástrica, que es esto que vemos aquí, con la flexura esplénica del colon y con el hígado, que estaría en el lado derecho. Es importante saber que el diafragma derecho, hasta en un 90% de los casos, está más elevado que el diafragma izquierdo. Y esto es porque en el lado derecho lo que estamos viendo es el hígado. ¿Por qué es importante? Porque si vemos un hemidiafragma izquierdo que está más elevado que el derecho, lo que tenemos que sospechar es que hay algo que está traccionando de ese hemidiafragma, es decir, que tenemos una telectasia o pérdida de volumen por una lesión. La distancia normalmente que vemos a la burbuja gástrica es pues, desde este ejemplo que tenemos aquí, en el que prácticamente está pegado, hasta 2 centímetros. Cuando esta distancia es mayor a 2 centímetros, lo que tendríamos que sospechar es que pudiéramos tener un derrame pleural subpulmonar, es decir, entre el pulmón y el diafragma. Una pregunta que muchas veces nos hacemos al interpretar la radiografía de tórax lateral es qué diafragma es el que estamos viendo. Para eso tenemos que fijarnos en 3 estructuras anatómicas. La primera de ellas sería la cavidad gástrica. Como os decía, la cámara gástrica se relaciona con el diafragma izquierdo. Si aquí vemos la cámara gástrica, el diafragma que viene por aquí es el izquierdo. Otra característica es que este diafragma izquierdo, como se superpone con el corazón, va a hacer un signo de silueta y no vamos a ver su porción anterior. Luego, en esta diafragma que sí que vemos la porción anterior, será el derecho. Y por último, la relación con los arcos costales. Como os explicaba al principio, en la radiografía lateral nosotros estamos pegando al chasis de la radiografía el lado izquierdo del paciente, de tal manera que las costillas que estamos viendo más grandes y más alejadas son las costillas derechas. En este caso, esta de atrás sería la derecha y estas de aquí delante, que están más cerca y más pequeñas, serían las izquierdas. Viendo hasta dónde llega el diafragma, en este caso veis que aquí acabaría en este lado, que sería el izquierdo, podremos también determinar si el diafragma que estamos viendo es el izquierdo o el derecho. Luego, además, es muy importante
recordar los senos cardiofrénicos y los senos costofrénicos, que son las relaciones que guarda el diafragma tanto con el corazón como con las costillas. Estos ángulos siempre son ángulos agudos. Es verdad que en el corazón puede haber cierto depósito de grasa y puede ser que no veamos este ángulo agudo tan nítido como en el cardiofrénico, perdón, como en el costofrénico, pero lo normal es que sean agudos. Los senos costofrénicos laterales, obviamente, los vamos a ver en la radiografía, en la proyección lateral, y hay que recordar que siempre lo que vamos a empezar viendo cuando hay un derrame pleural es que se pierde este ángulo agudo. Esto lo vemos en un ejemplo en esta radiografía. En este ejemplo podemos ver cómo aquí ya estamos empezando a ver algo pinzado el seno costofrénico, y en este de aquí vemos cómo claramente está obliterado, como no es un ángulo agudo. Si nos fijamos en la radiografía lateral, vemos lo mismo, como estos ángulos agudos se han perdido, no hacen la curvatura normal. Y muchas veces lo que vemos a continuación es el signo del menisco, que es que conforme se va acumulando el líquido vamos a ir viendo cómo va aumentando esa cantidad y cómo se va a definir con este signo. Aquí tendríamos el ejemplo que os digo de cómo al ir aumentando el líquido vamos viendo cómo se va acumulando y cómo vemos el derrame pleural. De diafragma os pongo también este ejemplo en el que no sé si os fijáis, si os llama la atención, aquí tenemos la curvatura nítida y aquí vemos cómo hace un aumento de densidad. En la radiografía lateral sería esto que vemos aquí. Esto lo que es una edentración del diafragma, una lobulación, que normalmente siempre es más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo. Aquí os pongo otro ejemplo, aquí lo mismo, aquí llama la atención que hay un aumento de densidad, que uno puede sospechar que es una lesión tumoral, pero realmente esto lo que es una hernia de Bortalet. Es un hallazgo incidental que se puede encontrar hasta en un 6% de los pacientes y se debe a un defecto de la fusión de las membranas de la pleura y del peritoneo, y que normalmente en un 80% de los casos es una cuestión de que sería el escáner y aquí se vería. A continuación, lo que nos tenemos que fijar serían las estructuras óseas y las partes blandas. En las estructuras óseas, en la radiografía posterior anterior, lo que vamos a ver son las clavículas, las costillas y las escápulas. Y en la radiografía lateral nos fijaremos también en las escápulas y en los cuerpos vertebrales. Para eso tenemos que saber, en las costillas, cuando nosotros lo miramos en la posterior anterior, siempre vamos a ver más claramente los arcos costales posteriores que los anteriores, y normalmente se ven mejor, se diferencian mejor las costillas superiores que las costillas inferiores. Esto es por la anatomía. Las costillas inferiores, el surco del paquete vasculonervioso es más marcado y por eso muchas veces se pierde la definición de los bordes. En la radiografía lateral, como os explicaba, las costillas que se ven más grandes y más lejanas serán las costillas derechas y las que vemos más cercanas y más pequeñas serían las costillas izquierdas. Y algo que tenemos que fijarnos mucho en la radiografía lateral es en los cuerpos vertebrales. Tenemos que ver que estén bien alineados. Muchas veces en la radiografía lateral podemos ver signos degenerativos en la columna vertebral con acuñamientos. Y lo que es muy importante es que esta densidad, sobre todo, tenemos que ver que va disminuyendo. Si vemos un aumento de densidad a este nivel, lo que se nos está diciendo es que hay una lesión. Con la edad, como sabemos, los cartílagos costales se van calcificando, sobre todo en los ancianos. Y muchas veces nos puede dar lugar a falsas imágenes también, o podemos tener sospecha de que podemos ver nódulos. La calcificación en las mujeres normalmente es más central, como vemos aquí, y por el contrario en los hombres se calcifican más periféricamente. Otro ejemplo que os pongo aquí de otra alteración que podemos encontrar es las costillas supernumerarias, ¿no? Como es este ejemplo que os señalo aquí, en el que vemos un arco costal que se articula con la séptima cuerpo vertebral cervical y que normalmente no da síntomas a no ser que se produzca una compresión del paquete vasculonervioso. Aquí vemos también el borde de la escápula, que como os decía, lo ideal es que estén desplazadas lateralmente, y el manubrio de los hombros. Muchas veces también tenemos el esternón calcificado en personas mayores también con la unión de la clavícula y de la primera costilla pueden dar imágenes
pasa pero esto igual, siempre lo veremos porque es en esa localización de esa unión. Respecto a las partes blandas, siempre es importante ver que vamos a distinguir por la grasa de músculos, ¿no? En este caso se señalado los principales, el esternocleidomastoideo, veremos los pectorales mayores, los pliegues axilares, las mamas, que siempre pues, tenemos que fijarnos para ver que no haya una mastectomía y que no haya lesiones. Y por último pasamos al mediastino, que el mediastino siempre dentro de la radiografía de tórax es de las zonas más difíciles de interpretar porque tenemos una gran superposición de estructuras. Aquí os he hecho una división, se podría diferenciar a la hora de interpretar en la tráquea y la carina, la aorta y el corazón y los cilios pulmonares. Como sabemos, la tráquea pues, es la columna aérea que vamos a visualizar y que la visualizamos porque tenemos una diferencia de densidades, la densidad aire con la densidad de los tejidos del pulmón, del mediastino. Normalmente en los ancianos siempre vemos la calcificación de los cartílagos y la tráquea pues muchas veces se puede ver como en este caso con una radiografía lateral en la que le vemos perfectamente nítida. Va a tener siempre una trayectoria hacia la derecha y esto es por el botón, por el callado aórtico y siempre nos tenemos que fijar en el ángulo que hace la bifurcación. El ángulo lo ideal es que no supere los 70 grados y si vemos que este ángulo es muy grande, entonces tenemos que sospechar que puede haber una masa por debajo. Es importante también saber que los bronquios no los vamos a ver, o sea, la tráquea acaba en los bronquios principales, pero estos no se ven en la radiografía porque vamos a tener las mismas densidades. El bronquio acaba sobre el pulmón y es aire sobre aire. Respecto a la aorta y el corazón, aquí vemos, como os decía, el callado de la aorta con el desplazamiento hacia la derecha de la tráquea. Aquí vemos la arteria pulmonar, vemos todas las cavidades izquierdas con la aurícula y el ventrículo izquierdo y la región derecha del corazón. Ahora veremos cómo este arco que hay entre, o este ángulo entre la arteria de la aorta y la arteria pulmonar tiene que ser nítido, como veremos, porque si no lo que estamos viendo es hipertensión pulmonar. Aquí lo que os muestro es una imagen del mediastino lateral. Vamos a ver lo mismo, ¿no? La estructura del corazón, que lo vemos aquí, el ventrículo derecho, auriculo izquierdo, ventrículo izquierdo. Veríamos la salida del tronco de la pulmonar, como vemos aquí. Y veríamos también el callado de la aorta, que es esta otra estructura que vemos por aquí, con las imágenes propias de las salidas de los bronquios. Por debajo justo de la arteria pulmonar tendríamos el bronquio izquierdo y al otro nivel tendríamos el bronquio derecho. Si diferenciamos el mediastino, hay varias maneras de hacerlo. Esta es la clasificación de toda la vida y que se hace de la siguiente manera. Trazaríamos una línea imaginaria entre la región anterior a la tráquea y pasando por la región retrocardíaca y trazaríamos otra como 1 centímetro más o menos, unos milímetros por detrás de los cuerpos vertebrales anteriores de toda la columna. De tal manera que tendríamos diferenciados el mediastino anterior, que sobre todo incluiría el espacio retroesternal y el corazón con los cilios, la parte del mediastino medio, donde tendríamos la tráquea, el esófago, y la parte del mediastino posterior, que sobre todo incluiría los cuerpos vertebrales. A la hora de interpretar el mediastino también es muy importante que nos acordemos de medir o por lo menos de visualizar el índice cardiotorácico, ¿no? Que se mide con esta fórmula que tenemos aquí. Sería la suma de A más B, que sería la salida cardíaca, dividida por todo el diámetro del tórax, ¿no? Que tiene que ser menor de 0,5. Aquí es importante señalar que los ancianos, muchas veces por la ficosis y por las escoliosis que tienen, pueden dar falsas imágenes de cardiomegalia porque el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica muchas veces está disminuido por estas alteraciones que tiene la columna vertebral. Y como digo, nos pueden dar muchas veces las falsas imágenes de cardiomegalia. Y pasamos por último a los cilios pulmonares, que es decir que con diferencia es la estructura más difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque en los cilios pulmonares tenemos una gran superposición de estructuras. Vamos a tener las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los ganglios linfáticos, los nervios y los bronquios. Aquí os muestro un esquema de cómo se ven los cilios
porque es muy importante ver la disposición. Aquí tendríamos la tráquea con la bifurcación en los bronquios, aquí tendríamos el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho con la bifurcación al superior y al intermediario. Lo que nos tenemos que fijar es sobre todo en el recorrido que hace la arteria pulmonar, que es lo azul que vemos por aquí. Como veis, la arteria pulmonar lo que hace es un trazado de tal manera que hace una angulación pasando por encima de lo que sería el bronquio principal izquierdo. ¿Por qué es esto muy importante? Porque en la radiografía posterior anterior siempre lo que vamos a ver es los ilios a la misma altura o el ilio izquierdo algo más elevado que el ilio derecho por esta trayectoria que hace la arteria pulmonar, que es lo que estamos viendo en el vídeo. Si el ilio derecho estuviera más elevado que el ilio izquierdo, lo que nos está traduciendo también es que hay una ocupación o hay una lesión que nos está produciendo una atelectasia. Sobre todo es una atelectasia del lóbulo superior, que está haciendo el lóbulo superior tracción del ilio y por eso lo vemos más elevado. A la hora de interpretar los ilios es muy importante siempre ver la morfología, para ver que más o menos tienen la forma, no que uno es mucho más grande y el otro, por ejemplo, es más pequeño, porque uno tiene, digamos, más ensanchamiento que el otro. La densidad tiene que ser simétrica, porque si vemos un hilo más denso que otro, lo que nos está diciendo también es que puede haber una lesión. Esto era lo que os comentaba anteriormente, a que el borde que vemos entre la aorta y la pulmonar tiene que ser un borde cóncavo o recto. ¿Por qué? Porque si tenemos dilatado el tronco de la arteria pulmonar, lo que vamos a ver es lo que vemos en este ejemplo de la radiografía. Ese borde cóncavo nítido se pierde y lo que vemos es una pérdida de definición entre la aorta y la arteria pulmonar debido a esto, a que el tronco de la arteria pulmonar está muy agrandado. Eso sería un signo de hipertensión pulmonar. A continuación, de lo que vamos a hablar es de las líneas pleurales, es decir, son los recesos que hace la pleura en las distintas estructuras mediastínicas del pulmón que vemos en la radiografía. Aquí os he puesto todas las que se pueden visualizar, pero os pongo ejemplos de lo que más comúnmente vemos. Esto que vemos aquí, estas líneas, es la banda paratraqueal derecha, que es la reflexión de la pleura del lóbulo superior derecho contactando con la tráquea. Normalmente comienza a la altura de las clavículas y termina en el callado de la ácidos y suele medir pues eso, 3-4 milímetros. Esta otra son las líneas pleurales anterior y posterior. La anterior es como si siguiera el recorrido del esternón y la posterior viene de más arriba, más craneal, puede verse por encima de las clavículas. Y por último, las fisuras pleurales que todos conocemos. En la radiografía posterior anterior tenemos que recordar que por la proyección del haz de rayos solamente diferenciamos la fisura menor derecha, que es esta que vemos aquí. Y la fisura menor derecha lo que nos diferencia es el lóbulo superior derecho, que sería todo lo que vemos aquí, del lóbulo medio derecho. Y esto es muy importante a la hora de localizar las lesiones, de poder decir dónde estamos viendo los infiltrados, o los tumores o los hallazgos que viéramos patológicos. En la radiografía lateral, por el contrario, vamos a ver esta misma fisura menor, que nos va a diferenciar el lóbulo superior derecho del lóbulo medio, como vemos aquí. Y vamos a ver las fisuras mayores, tanto la fisura mayor izquierda, que sería la roja, como la fisura mayor derecha. Y estas fisuras mayores lo que nos van a diferenciar son los lóbulos superiores de los lóbulos inferiores. Aquí os pongo diferentes ejemplos. En esta radiografía posterior anterior no se ve muy claro, pero aquí podríamos diferenciar la fisura menor, que siempre es muy importante diferenciar o saber un poco en qué localización está cuando no existe patología. Aquí, si os fijáis, tenemos una obliteración del seno, hay agrupamiento broncovascular, o sea, hay algo de retracción. Y eso lo vemos porque esta fisura, que normalmente iría por aquí, la vemos mucho más abajo. Esto en la radiografía lateral también lo podemos diferenciar, ¿no? Aquí estamos viendo la fisura menor, que está un poquito más retraída de lo normal, y las fisuras mayores, que sí que tienen algo de pérdida de su estructura, o sea, de su localización anatómica normal, están más bajas de lo normal. ¿Y esto por qué es? Porque hay líquido dentro de las fisuras. Aquí veríamos una obliteración del seno costofrénico, como vemos, del derecho, que sobre todo si nos vamos a la radiografía lateral vemos lo mismo que os decía, ¿no? Aparte de ser una placa muy poco inspirada, con una imagen de cardiomegalia bastante importante,
vemos que existe engrosamiento de la fisura y además existe derrame pleural. Esta otra es una fisura accesoria que os pongo, que es la fisura accesoria de la áfigos, que es una fisura pues, que es una variante anatómica y que se ve con bastante frecuencia. Y así es como se vería en un escáner de tórax. Es importante saber, a la hora que evaluamos, cuando evaluamos los pulmones, tenemos que saber también cómo es su vascularización normal. Normalmente las arterias pulmonares disminuyen de calibre hacia la periferia del pulmón. Los vasos tienden a ser visibles hasta 1 o 2 centímetros de la pleura. Y por efecto de la gravedad siempre van a tener más sangre los vasos de los lóbulos inferiores que los vasos de los lóbulos superiores. Esto es importante a la hora de interpretar los signos sobre todo radiológicos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo que siempre normalmente hablamos es de que vamos a ver cardiomegalia, ilios prominentes, porque aquí tenemos los vasos, las arterias y las venas con más sangre de lo normal, y luego sobre todo de distribución vascular. Es decir, vamos a ver que vamos a ver mucha vascularización también en los lóbulos superiores y que muchas veces esta vascularización llega incluso hasta la periferia del pulmón. Una vez que hemos hecho toda la evaluación de la radiografía posterior anterior, incluyendo la visualización por último de los campos pulmonares, tendríamos que hacer la lectura sistemática de la radiografía de tórax lateral, que como os decía también al principio suele ser la que menos nos gusta porque tiende a ser la que más nos cuesta ver por la superposición de imágenes. Aquí os pongo también un esquema que a mí me gusta bastante para seguir a la hora de interpretar. Sería empezar con la región retroesternal, ¿no? En la región, bueno, primero empezaríamos con la región del diafragma, como hacíamos antes, subiríamos por la región de la columna vertebral, haciendo especial énfasis a los cuerpos vertebrales, ya que no hay aumentos de densidades, bajaríamos por la región retroesternal justo la zona anterior del corazón, y iríamos también a seguir por los ilios, por la tráquea, llegaríamos a los ilios pulmonares, siguiendo por la silueta cardíaca. Y por último, pues visualizando que el campo pulmonar no tiene ninguna llave. ¿Qué nos tenemos sobre todo que fijar? Hay ciertos espacios. En la zona retroesternal, que es la zona que vamos a ver, el espacio claro que queda anterior a la aorta ascendente, pues tenemos que ver que está libre, es decir, que no vemos ninguna lesión ni ningún aumento de densidad. Sabemos que un signo típico de hiperinsuflación pulmonar es cuando vemos aquí pues, más aire del normal, ¿no? Cuando está aumentado este diámetro. En los cilios nos tenemos que fijar sobre todo en la relación que guardan con los vasos pulmonares. Lo que vemos por aquí es la aorta y lo que vemos justamente por aquí es la arteria pulmonar. Lo que vamos a ver inmediatamente por debajo de la arteria pulmonar es el bronquio principal izquierdo. Y lo que nos tenemos que fijar es que no haya masas, que no tengamos un aumento de densidad, no a este nivel, que lo veamos nítido. Las fisuras, como veíamos en los anteriores ejemplos, la fisura menor se va a ver a esta altura, va a ser fina, y la fisura mayor se vería hasta otra localización. La columna dorsal, muy importante fijarnos sobre todo en la morfología de los cuerpos vertebrales y que, como decía, no hay aumentos de densidad. Y por último, fijarnos en el diafragma y ver sobre todo que los senos son agudos, que no hay lesiones. En cuanto a la anatomía de los pulmones, esto es importante sobre todo para que localicemos las lesiones. Y para esto nos servimos, como os decía, de las fisuras. Es importante recordar que en el pulmón izquierdo solamente tenemos dos lóbulos, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. La língula, que sería el equivalente a lo que sería el lóbulo medio derecho, forma parte del lóbulo superior izquierdo y es la parte del pulmón que queda en contacto con el corazón. Por el contrario, en el pulmón derecho sí que tenemos tres lóbulos, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Como os decía, en la radiografía posterior anterior, el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio se diferencian de la fisura menor. Esto es importante localizarla porque si esta fisura menor estuviera localizada aquí, lo que nos está diciendo es que tenemos una pérdida de espacio y que la lesión, si tuviéramos una lesión aquí, está situada en el lóbulo superior derecho. ¿Y qué es importante en cuanto a las densidades que veíamos al principio? Es muy importante diferenciar los tejidos porque nos van a dar un signo radiológico muy importante, que es el signo de la silueta.
Este signo se produce cuando dos estructuras anatómicas de la misma densidad contactan y entonces se pierde la definición entre una y otra. Estos signos de la silueta tenemos que conocerlo y para ello tenemos que conocer mejor aún la anatomía. Tenemos que saber que el corazón y la aorta ascendente están localizados en un plano anterior, en el pulmón. Por el contrario, la aorta descendente está localizada en un plano posterior. Los lóbulos superiores van a estar en contacto con el borde cardíaco menor, la aurícula izquierda y sobre todo con el botón aórtico. Luego, cualquier aumento de densidad que borre estas estructuras, diremos que están localizados en el lóbulo superior. Cuando tenemos algo que nos borra el borde cardíaco, que está localizado en un plano anterior, entonces lo que diríamos es que está localizado en el lóbulo medio derecho o en la língula. Es decir, todo lo que contacta con el corazón está en contacto con las zonas medias del pulmón. Y por último, los lóbulos inferiores son siempre los más posteriores y están en contacto con el diafragma. Luego, las lesiones que borren las siluetas del diafragma estarán localizadas a este nivel. Esto lo vamos a ver ahora con diferentes ejemplos. En esta radiografía, sobre todo, llama la atención que si nosotros empezamos con la lectura sistemática, vemos este borde diafragmático, que está bien, que lo vemos nítido, con su ángulo agudo costofrénico, pero por el contrario, en este otro diafragma, intuimos que está por aquí, pero no se llega a ver bien, ¿no? Y esto es porque tenemos aquí un aumento de densidad que borra la silueta del diafragma. Luego, esa lesión estaría localizada en el lóbulo inferior derecho y sobre todo en segmentos posteriores, por lo que os digo de que los lóbulos inferiores sobre todo están a nivel posterior. Además, aquí también vemos un signo que aunque veremos en la siguiente videoconferencia, pero os señalo que es el broncograma aéreo, que son los bronquios que vemos llenos de aire y que en contacto con los alveolos llenos de moco hacen ese signo del broncograma. En este caso lo que estamos viendo es un aumento de densidad muy grande, que vemos que está localizado en el lóbulo superior y que lo sabemos porque está en contacto sobre todo con la aorta ascendente. Este diríamos que está localizado en el lóbulo superior derecho. Esta radiografía es de muy mala calidad, pero realmente cuando vemos una lesión a este nivel, lo que nos tenemos que fijar es si existe desplazamiento o no de la tráquea, que en este caso parece que está bastante centrado, y sobre todo también cómo está el ilio. En este caso lo más lógico es que el ilio intuimos que estuviera hacia arriba, porque tenemos una teleplasia, una pérdida de volumen. Y si os fijáis, la tráquea está bastante centrada y no está desplazada, porque probablemente exista una ocupación, una pérdida de volumen que está haciendo que esté centrada, acompañada también de la radiografía. En este otro ejemplo lo que estamos viendo es un aumento de densidad que sobre todo borra la silueta cardíaca izquierda y parece que borra también, podría borrar el tráqueo, pero sobre todo la silueta cardíaca. Esto, como os decía, la língula y el lóbulo medio derecho están a los campos medios y hace referencia a que la lesión que estamos viendo es anterior, está localizada en la língula. Y ya para finalizar la sesión, pues simplemente recordaros las conclusiones, ¿no? Que es muy importante, lo primero de todo, tener radiografías que sean correctas y que es mejor repetir el estudio con una técnica correcta que llegar a hacer falsos diagnósticos. Es muy importante siempre conocer la anatomía radiológica normal y conocer los variantes que puede haber de esa normalidad. Muy importante siempre hacer una lectura sistemática y no ir siempre a mirar el pulmón. Como os he explicado, hay que empezar mirando muchas veces desde la periferia, desde lo menos importante. Tenemos que ser capaces de interpretar la proyección lateral correctamente porque, como vemos, nos da mucha información. Es muy importante siempre disponer de la información clínica precisa a la hora de interpretar los estudios radiológicos y saber lo que le está pasando a nuestro paciente. Siempre muy importante también comparar con estudios previos y sobre todo, pues si tenemos muchas dudas, consultar con los radiólogos. Aquí os dejo la bibliografía, os dejo el Felson, que es uno de los mejores libros sobre radiología de tórax básica,
Y sobre todo os dejo 2 páginas de internet, pues si no las conocéis, en las que vienen muchísimos ejemplos de radiología de tórax con las interpretaciones. Y nada más, muchas gracias a todos y espero que os haya servido. Muchas gracias, Elena. No.